en AIL Radio. Derechos laborales. La más reciente edición de Pa' Charlar de Derechos, el programa de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, trató el tema de la reforma laboral que fue presentada el pasado 16 de marzo en el Congreso. Los invitados en esta ocasión fueron Sandra Muñoz, de la Corporación Viva la Ciudadanía, Víctor Ramírez, de la Escuela Nacional Sindical, y Elkin Rodríguez, de la CGT. La charla estuvo moderada por Noelia Méndez, la comunicadora de la plataforma. En AIL Radio les traemos un resumen de las principales intervenciones de Sandra Muñoz y de Elkin Rodríguez, quienes hicieron un análisis de la reforma laboral. Inicialmente, Sandra Muñoz hace un diagnóstico del mundo laboral en Colombia. Dice que aproximadamente la mitad de la población económicamente activa no tiene garantizados sus derechos laborales debido a la alta informalidad en el mercado laboral. El Código Sustantivo del Trabajo solo se aplica a un pequeño porcentaje de trabajadores con contrato laboral indefinido, mientras que la mayoría tiene contratos a término fijo, contratos de obra o labor o son contratados a través de empresas de servicios temporales. Además, existen prácticas antisindicales y la legislación laboral no tiene enfoque de género ni está adaptada a las nuevas formas de trabajo. Escuchemos lo que dijo Sandra. Bueno, lo primero es que Colombia es un país de más o menos 22 millones de población económicamente activa. De estos 22, uno puede hacer mal contados 11 millones están por lo menos en la seguridad social. Eso no garantiza que tengan propiamente contrato de trabajo, pero digamos que uno puede decir que tiene algún nivel de formalidad. Si de 22 millones de población económicamente activa, solo 11 están en la seguridad social integral, que pueden estar con cualquier tipo de contrato, sí nos dice que hay un problema de fondo, un problema estructural en cómo concebimos las relaciones de trabajo. Si adicional a eso le sumamos que el 58% está en la informalidad, entonces, y llegamos casi a la conclusión de que en el país la regla general han sido un tipo de contratación precaria que no ha garantizado derechos laborales para los y las trabajadoras. Y eso se puede ver en por lo menos 5 cosas, digamos, desde el punto de vista de si uno le quiere hacer una radiografía al mundo del trabajo. Uno es cómo el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos actualmente vigente en nuestro país es un código que le aplica a un porcentaje muy pequeño de trabajadores y trabajadoras que tienen contrato laboral. Porque en Colombia, desde hace ya varias décadas, el contrato de trabajo a término indefinido se convirtió en la excepción y la regla general son los contratos a término fijo, contrato de obra-labor, la contratación precaria que se hace a través de empresas de servicios temporales y el uso, y ese es como el segundo elemento, el uso de otras figuras con las cuales se ha intermediado de manera ilegal la fuerza de trabajo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de intermediado la fuerza de trabajo? No es otra cosa distinta a cuando a una enfermera le dicen que la van a contratar por prestación de servicios o por otras formas precarias, o cuando le dicen a uno que es un colaborador, que es un asociado a través de una cooperativa de trabajo asociado, que su contrato es un contrato de corretaje y vas y miras y trabajas con empresas de telecomunicaciones y que nada tiene que ver eso con un contrato de corretaje, entre otras figuras que se usan para lo que llamamos los laboralistas enmascarar verdaderas relaciones laborales. El mundo del trabajo o nuestra radiografía laboral en Colombia tiene como tercer elemento un montón de, si se quiere decir así, de conductas antisindicales que no están claramente ni tipificadas ni claramente con un procedimiento que permita proteger el ejercicio de la libertad sindical, así como una negociación colectiva por empresa, a pesar de que en Colombia se pueden construir o constituir sindicatos por industria, por rama, o elementos, por ejemplo, regresivos, como todos los que tenemos para el ejercicio de la protesta, la movilización y la huelga específica en materia de derechos laborales. Adicional a esos 3 grandes elementos, se le suma que nuestra legislación laboral es una legislación sin enfoque de género, es una legislación que no está pensada para abordar los temas de discriminación, de cierre de brechas y de eliminación de violencias basadas en género. Es una legislación laboral que además claramente no responde a las nuevas formas y a los nuevos retos del mundo del trabajo, como el uso de las tecnologías, los trabajadores de plataformas digitales. Es, en términos generales, una legislación laboral que podríamos decir que se ha quedado, además de una interpretación restrictiva,
por parte de muchos abogados y abogados de empresas y empleadores, en donde se dice que esa ley laboral solamente aplica, insisto, a trabajadores con contratos de trabajo subordinados. Para resumir, si uno mira y le toma la fotografía a lo que es el mundo del trabajo, a lo que son las relaciones de trabajo en nuestro país, son unas relaciones de trabajo en donde no hay estabilidad laboral, en donde no se logra además pagar, recuperar el valor del trabajo real de los trabajadores. Por eso tenemos una jornada nocturna que empieza a las 9 de la noche, por eso tenemos unos recargos de los más bajos de América Latina por trabajo extra, nocturno, dominical o festivo. Por eso tenemos un mundo del trabajo en donde los trabajadores todo el tiempo tienen que estar pensando en qué voy a hacer el próximo mes, donde las condiciones generales son de inestabilidad y trabajos que no les permiten proyectarse a futuro. Como parte del análisis, Sandra Muñoz habló de los principales temas que trae la reforma laboral. Dijo que ésta se enfoca en la estabilidad laboral, buscando que el contrato a término indefinido sea la regla y no la excepción. También habló de la importancia que tendrá la reforma para varios grupos poblacionales. Los grandes temas que tiene la reforma laboral uno los puede dividir en 6 grandes temas. Uno primero, este primer acápite de principios que llamo yo la linterna, con la cual se espera que interpretemos esta ley a la luz de los principios constitucionales, en donde sea una ley que no solamente se le aplique a los trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo, subordinados y dependientes, sino a cualquier relación de trabajo, como lo entiende el artículo 25 de la Constitución Política. 2, es una reforma laboral que apuesta por la estabilidad laboral en el empleo. Y eso es, creo que, de las cosas más novedosas de esta reforma laboral y lo que yo llamaría el corazón de la reforma. Esta reforma laboral, en ese segundo gran acápite, establece medidas radicales para la estructura del mundo del trabajo en nuestro país y la forma como nos relacionamos en el mundo del trabajo, y es el contrato de trabajo a término indefinido como una regla general y excepciones a la contratación cuando sea temporal, con contratos a término fijo, hora labor, empresas de servicios temporales o cualquier otra figura que sea una contratación para actividades que no sean permanentes. Y esto sí es un gran avance que nunca lo hemos tenido en el país. Establece una opción muy bonita desde mi punto de vista, que es el reintegro a los trabajadores y a las trabajadoras cuando son despedidos sin justa causa. Recordemos que en Colombia esto del reintegro es solamente para algunos casos especiales, cuando una mujer está en embarazo, cuando tienes alguna discapacidad, cuando eres un sindicalista, pero de resto no se consagra la obligación del reintegro. Con esta reforma laboral en la cápita de estabilidad, si logra pasar ese artículo, logramos que los trabajadores y trabajadoras de este país tengan realmente la opción por el reintegro, de ser reintegrados a su trabajo cuando sean despedidos sin justa causa. Adicional a esto, se establece parte de la estabilidad, la prohibición de los despidos discriminatorios, la prohibición de que un trabajador o una trabajadora además sea contratado. En los casos de los contratos a término fijo, por ejemplo, se establecen que no sean más de 2 años. Ojalá pudiésemos hablar en el Congreso y bajar esto a 1 año, que sería lo normal de la temporalidad o lo que significa que un contrato no es permanente. Y un elemento esencial que viene de la jurisprudencia, que no es un invento, digamos, ni nada muy novedoso, solo que viene de la jurisprudencia, y es el debido proceso para poder despedir. En Colombia, el debido proceso, si era que se usaba, porque tampoco es que se haya usado mucho por parte de los empleadores y empleadoras, se usaba para procesos disciplinarios, si te iban a sancionar, si te iban a hacer un llamado de atención o demás, pero no para el despido. Esta reforma laboral, en ese segundo acápite de estabilidad laboral, establece que siempre debe haber procedimiento disciplinario incluso para los despidos. En conclusión, este segundo gran tema, y me demoré un poco porque, insisto, es el corazón de la reforma de este segundo gran tema, es la estabilidad laboral. El tercer gran tema de la reforma laboral tiene que ver con que, a diferencia de lo que muchos dicen de la reforma laboral, esa es una reforma laboral que recoge las necesidades de por lo menos 5 grupos poblacionales que históricamente han sido discriminados y que tienen derechos laborales muy por debajo al resto de los trabajadores. 1, formalización laboral para el trabajo doméstico a través de contratos de trabajo a término escrito, puede ser indefinido fijo, pero escrito y depositado en el Ministerio de Trabajo. Esto es tampoco nada novedoso, esto ya existe en países como Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros. 2, establece medidas de inclusión laboral para las personas con discapacidad.
3, trae todo un acápite sobre trabajo agrario y la necesidad de que se igualen derechos a como lo tienen el resto de los trabajadores en el país. 4, incluyen a los aprendices, como la necesidad que tiene un país de incluir laboralmente y con garantías y estándares altos a los jóvenes aprendices del SENA, de manera tal que tengan derechos laborales y salarios igual como lo tiene cualquier trabajador, y incluye también a inclusión laboral de la población migrante que tenemos en el país. Y por último, a los trabajadores y trabajadoras de plataformas del reparto, que como sabemos y como lo hemos visto en los medios de comunicación recientemente, ha habido toda una movilización en torno a este tema, un tema que además no es nuevo. Si nosotros le hacemos seguimiento a la conflictividad laboral del país, vemos que los trabajadores de plataformas digitales del reparto se han venido movilizando de manera, si se quiere decir, sistemática desde el año 2018 por las bajas condiciones que tienen de trabajo. Este cuarto gran elemento de la reforma laboral tiene que ver con el acápite, está en el capítulo 10, es el acápite de los derechos de las mujeres para, digamos, tener una reforma laboral que responda a estándares de equidad y cierre de brechas. En este acápite hay por lo menos 5 temas importantes, pero voy a resaltar que insistimos en una licencia de paternidad de hasta 12 semanas, que se insiste en un artículo para la erradicación de violencias y acoso en el lugar de trabajo, que establece unos criterios claros para definir el salario y las contrataciones que logren cerrar brechas de género, que además es un capítulo que reconoce una serie de licencias que en España ya existen, como las licencias médicas, licencias menstruales y licencias para el cuidado de hijos e hijas y de cumplir con las obligaciones en el colegio, así como jornadas flexibles. Y por último, el último acápite, que es el sexto que trae la reforma laboral, es el acápite sindical, que es el acápite sindical, que es un acápite sindical que trae o desarrolla los temas de asociación, negociación y huelga, por lo menos en 3 niveles. Desde el punto de vista de que las organizaciones sindicales deben existir, pueden existir y de que no existan estas conductas antisindicales y si existen, la forma de sancionarlas. 2, que haya negociación colectiva multinivel y por rama en el país. Y 3, que se eliminen los obstáculos a la huelga. Hay un acápite muy importante que me quedó faltando, ahí nombre 5, el sexto realmente es sobre jornadas de trabajo. Jornadas de trabajo significa todo esto que ha salido y ha sido mucho más mediático en los medios de comunicación, que son los recargos por trabajo extra, dominical, festivo, pero adicional a eso, lo que tiene que ver con recuperar la noche a partir de las 6 y no de las 9 de la noche como está actualmente. Este acápite de jornadas es un acápite que a nosotros nos gusta llamar el valor del trabajo y es porque específicamente las personas que se van a beneficiar de estos recargos y que se van a beneficiar de que el recargo nocturno empiece a partir de las 6 y no de las 9 de la noche, son los trabajadores y las trabajadoras que tenemos en las escalas más bajas del mundo del trabajo. Esto quiere decir los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Elkin Ramírez de la CGT dijo que esta reforma ha sido concertada con los trabajadores, lo cual para ellos es muy importante. Escuchemos lo que dijo el dirigente sindical. En esencia, la reforma, como bien lo dice su título, para el trabajo digno y decente Colombia ya modifica parcialmente el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 del 90, la Ley 789 del 2002 y otras normas laborales. Es necesario también incorporar a este análisis de esta reforma las reformas del año 90, las reformas del 2002 fueron inconsultas y se presentaron de acuerdo a los criterios establecidos por los gobiernos de turno y de los sectores empresariales de ese momento. Y no tuvieron en cuenta jamás al movimiento sindical, a los trabajadores, para preguntarles si estábamos o no estábamos de acuerdo con ese tipo de reforma. Hoy, que hay un gobierno que ha invitado, que ha convocado al mundo del trabajo, pero también a los empresarios, a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, a discutir, a proponer, a revisar qué es lo mejor para el mundo del trabajo, entonces la esencia de esta reforma es la participación de los trabajadores en la misma, sumado a todos los principios fundamentales que ya se han citado como normas
que se tienen que incorporar en la relación laboral, y también el fortalecimiento de la contratación a temporalidad, no sea la constante y sigan abusando del derecho laboral. Pero además hay un acápite especial en lo que concierne a la relación entre empleados públicos, porque es necesario también incorporarlos en algunas dinámicas propias del código para que se fortalezca ese tipo de discusión en la negociación colectiva de los servidores públicos. Finalmente, Sandra Muñoz se refirió a lo que se debe hacer de aquí en adelante. Habló de la necesidad de apoyar, proponer y defender. Las pasadas reformas laborales, la 789, la ley 50, del 90, entre otras, y todas las medidas que se han tomado en el país, pues ninguna ha generado empleo, ni tampoco han acabado con la informalidad. Esta es una reforma que yo insisto, tenemos que entender en general la ciudadanía, las organizaciones sindicales, la sociedad, que es una reforma para conceder derechos, para recuperar derechos que se habían perdido en el tiempo, y es una reforma laboral que cumple con los estándares internacionales, jurisprudenciales y constitucionales. Ergo, no es una reforma laboral que vaya ni a acabar con las empresas, porque además el 80% de las pequeñas y medianas empresas, según el dato de Confecámaras, están en la informalidad. Entonces, también hay que desmitificar un poco esto de que esta reforma laboral no sirve porque no genera empleo y no sirve porque acaba con el empleo. Ni lo uno ni lo otro, porque es una reforma que lo que hace es, o lo que intenta es recuperar derechos, insisto, y tiene un enfoque del cumplimiento de las normas laborales a nivel nacional e internacional. Por último, terminaría con qué podemos hacer las organizaciones. Y yo lo resumo en 3 palabras: apoyar, proponer y defender. Hay que apoyar la reforma laboral. Así nosotros digamos, ese texto hay que modificarle algunas cosas, pero hay que apoyarlo porque en este momento la opinión pública, llevamos una semana de erradicada la reforma laboral, y la opinión pública que está generando ha sido muy negativa con relación a la reforma laboral. Y creo que también parte de un gran desconocimiento que tenemos en nuestro país de lo que son los derechos laborales. Entonces, ¿qué debemos hacer? En principio apoyar, pero también proponer. Yo creo que esto está abierto a la ciudadanía. Ese es un primer texto que se pone en el Congreso de la República para que todos, de manera organizada, sistemática, podamos ver, conocer la reforma y decir, a mí me parece que en este artículo deberíamos de proponer esto, pero proponer, ¿cierto? De cara a una actitud, si se quiere decir así, propositiva. Y lo tercero, defender, y defenderla porque este país no está acostumbrado, nunca ha tenido una reforma laboral como la que se propuso o se radicó el 16 de marzo, y de alguna forma no es lo que cueste la reforma laboral, que realmente no cuesta, porque es una reforma de derechos, de reivindicación de derechos, ni es lo que genere o no genere en empleo, porque ya dijimos que esta no es la reforma para generar empleo, el empleo se genera por otros lados, y ya dijimos que esta no es la reforma para generar empleo, el empleo se genera por otros lados distintos, por el Plan Nacional de Desarrollo y otras normas que están desarrollando otros ministerios, Ministerio de Comercio, Ministerio de Industria y Comercio, entre otros. Pero sí hay que defenderla porque la opinión pública puede acabar con esta reforma laboral. Lo que están haciendo los medios de comunicación, lo que están haciendo los grandes grupos económicos y las voces de los empleadores, e incluso las voces de los que desconocen el derecho laboral, pueden hacerle mucho daño a esta reforma laboral. Y termino con esto. ¿Qué deberíamos de hacer desde las organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general? No pensar que porque la reforma laboral está radicada ya se hizo todo. Yo creo que es muy importante desde las organizaciones, desde las redes, desde las plataformas, desde las calles, poder organizar una narrativa y unas subnarrativas que contrarresten un poco lo que está pasando en la opinión pública, que no es cierto, que lo contrarresten desde la transparencia, desde la realidad, desde el hecho mismo. 2, creo que todas las organizaciones deberíamos activar nuestros equipos de comunicaciones y el trabajo en redes, Twitter, Facebook, TikTok, lo que escuchen los jóvenes, pero también lo que puedan leer los políticos o la opinión pública de este país. Creo que es muy importante que cada organización en este momento tenga reunido o ya haya convocado a reunión a sus grupos de comunicadores a ver cómo vamos a responder a esto y articularnos lo más que podamos de manera que podamos ser una voz unida que defienda esta reforma laboral, que proponga y que apoye en los distintos escenarios en los que tengamos que hacerlos. Y tercero, creo que la movilización, el llamado a la movilización es necesario.
Las centrales sindicales, el Comando Unitario lo ha hecho muy bien, la CUT, la CTC y la CGT, y es que esta reforma se defiende en el Congreso, pero también se defiende en las calles. Víctor Ramírez de la Escuela Nacional Sindical también se refirió a los puntos importantes que tiene la reforma y habló de los mitos, un tema que ya habíamos tocado aquí en AIL Radio y que puedes escuchar en las redes sociales de la Escuela Nacional Sindical. El programa Pa' Charlar de Derechos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde por las redes sociales de la plataforma y de las organizaciones que la integran. Entre ellas está la Escuela Nacional Sindical. Si quieren ver la edición completa el pasado jueves, pueden visitarlas. Allí está todo lo conversado por los 3 invitados. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.